Bien, comenzamos em, con el último tramo de los temas de literatura, el que corresponde a la narrativa, que sería el tercer tramo. Y el primer tema que vamos a trabajar es el de la narrativa inmediatamente después de la Guerra Civil, la novela en concreto después de la Guerra Civil y en concreto vamos a trabajar dos novelas que rompen un poquito, que inician un poco lo que sería la novela de calidad eh, en esa etapa, ¿no? Después de la Guerra Civil y hasta la erupción de los nuevos nombres de los niños de la guerra, que será el siguiente tema. Que son estas dos novelas, La familia de Pascual Duarte, de Cela, y Nada, de Carmen Laforet. Pero antes de entrar con ellas, me parece sensato hablar un poco de los antecedentes de la novela en los años 40 o después de la Guerra Civil. Bien, hay que tener claro en un primer momento que, como pasó con toda la cultura se rompe con la Guerra Civil. Es decir, los que no mueren, como le pasó al pobre Manuel Bueno, pues tuvieron que exiliarse y se produce mucha novela en el exilio. Recordemos, por ejemplo, los nombres de alguno que conocéis, el aragonés Ramón J. Sender, del que leísteis en cuarto, si no me equivoco, El Requiem por un campesino español, la novela que él quiso llamar en el momento Mosén Millán. Pero también allí en el exilio, pues seguían escribiendo, no sé, César Alconada o Max Aup. Eh, pero eso no llegaba a España, o llegaba a duras penas, ¿no? No llegaba o no llegó hasta las aperturas que se hicieron a partir de los años 50. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de la novela de los 40? Luego, la pregunta que nos tenemos que hacer es si existe un vacío, porque como habréis visto, no hemos trabajado la novela durante este año. ¿Existe un vacío entre el 98, es decir, entre las novelas de Azorín, de Pío Baroja, de Unamuno, y este momento de los años 40? Es decir, ¿no existía narrativa? Evidentemente sí. De hecho, seguía siendo el género literario con más éxito, porque la novela es el género literario burgués. Lo que sucede es que, como sucede ahora también, había una novela, vamos a decirlo así, de evasión, una novela de tipo comercial, y luego estaban eh, las novelas de calidad que tenían, bueno, un éxito difuso, ¿no? Entre estas novelas de calidad hay que citar algunos que son clarísimos antecedentes de lo que vamos a trabajar aquí. En un primer lugar, el mejor prosista probablemente del siglo XX, que es de nuevo Valle Inclán. Y en concreto el Valle Inclán, que inicia su andadura con las novelas más esperpénticas, como son Tirano Banderas o El ciclo del ruedo ibérico. Tirano Banderas es una novela de 1926, pero El ruedo ibérico, que es un ciclo de tres novelas que iban a ser tres por tres, casi nueve novelas, es un ciclo que no termina y que habla de nuevo sobre la corte de Isabel II. El ruedo ibérico no se culmina y por lo tanto está muy cercano a los años 40. Quiero decir, antes de la guerra, la obra narrativa de Valle Inclán estaba muy presente. Pero también estaban muy presentes otros autores de cierta novela lírica y de potencia expresiva, como es el caso del levantino Gabriel Miró, con este ejemplo, El obispo leproso, las cerezas del cementerio. Y un ejemplo que me parece más cercano y que yo creo que va a estar por detrás también de algunas cosas que veremos después, en concreto de la novelística de Cela, que es el caso de Ramón Pérez de Ayala y en concreto esta novela muy madrileña, Troteras y Danzaderas, ¿no? Donde se hace un repaso al mosaico de la bohemia de principios de siglo. Es también una novela en clave, ¿eh? Aparecen muchos personajes que tienen un correlato en la realidad del Madrid de los años 20 y de los años 30. Desde un punto de vista más vanguardista, también había prosa de vanguardia, narrativa de vanguardia, con ejemplos como Ernesto Jiménez Caballero,
pero también con un ejemplo que lo tenemos más cercano, porque no en vano era aragonés, que es el caso de Benjamín Jarnés con, yo que sé, Paula y Paulita, o el ejemplo que hemos puesto aquí, El convidado de papel. Pero no hay que olvidar que seguían estando presentes los realistas del 19, como por ejemplo Clarín, al cual ya conocéis por la lectura que hicisteis el año pasado de Doña Berta, por supuesto Galdós, y dentro del 98 yo creo que va a tener bastante recorrido, entre otras cosas porque va a ejercer su magisterio hasta bien entrados los años 50, que es el caso de Pío Baroja. Yo creo que Pío Baroja está por detrás, o las lecturas de Pío Baroja influyeron mucho, si no en Cela, sí que van a influir mucho en los autores de los años 50. Bien, estos podrían ser estos, y claro, los autores del exilio podrían ser claramente los antecedentes de esta novelística de los 50, de los 40, quiero decir. Bien, y la novela de los 40 también la podemos subdividir en dos grupos. Bueno, en dos grupos y una excepción que tenemos que tratar aparte. El primer grupo sería, bueno, el que se va a encargar de hacer un realismo de tipo tradicional, que proviene de Galdós, quizá un poco más de Baroja, y que, bueno, generan novelas bastante intrascendentes y sin ningún poder literario. Pero hay excepciones, porque dentro de este realismo hay un cierto realismo lírico, onírico, casi casi fantasioso, en el caso de Wenceslao Fernández Flórez y en concreto en su obra El bosque animado. Es una obra que mezcla la fantasía y la realidad. Podemos escuchar, por ejemplo, hablar a los árboles, ¿no? o a los animales en una historia eh, mágica. Es un realismo lírico, vamos a decirlo así, casi casi un realismo mágico. Muchos lo han considerado como un antecedente del realismo mágico de la narrativa sudamericana. O tenemos, por ejemplo, el caso de Ignacio Agustí, el cual hace, sí, una novela realista, pero poemática, con ejemplos como Mariona Rebull o Los Surcos. Y un ejemplo extraño, por poco citado, pero que a mí me parece que tiene muchísima calidad, es el caso de Agustín de Fossá. Agustín de Fossá es un falangista, de hecho es uno de los creadores del el Cara al Sol, el himno falangista, pero es un magnífico escritor. También, por cierto, otro de los autores, Sánchez Mazas, él fue un magnífico escritor y tiene una novela que, pese a que se publica en 1938, tiene un recorrido posterior porque lo que hace en Madrid de corte a Checa es hacer un repaso al Madrid desde el advenimiento de la República hasta el inicio de la Guerra Civil. Esta novela tiene una estructura también caleidoscópica o prismática que creo que fue bien leída también por el Camilo José Cela de La Colmena y por lo tanto creo que tiene que ser citada. Eh, Tras estas novelas del realismo de tipo tradicional, aunque tengamos excepciones, tenemos claramente que hablar de el relato anecdótico o el relato de evasión. Bien, son novelas ya prácticamente no citadas, prácticamente por nadie, quizá poco importantes, donde, bueno, al hilo de la moralidad cristiana impuesta por la moralidad franquista, se establecen una serie de relatos de corte amoroso con ese final moralizante. Es el caso de, y cito solo lo que yo creo que son ejemplos de calidad, de César González Ruano, al que luego mencionaremos otra vez porque quedó finalista del premio Nadal cuando lo ganó Carmen Laforet. El caso es que su novela Manuel de Montparnasse tiene esta pinta, pero es una novela también evasiva, aunque solo sea por ambientes que no son
principalmente españoles. Y un ejemplo de que yo creo que tenemos que citar, porque yo creo que está por detrás de gran parte de la novelística que se hizo en los 40 y en los 50, y a mí me da la sensación de que, por ejemplo, Carmen Laforet seguramente fue lectora de este tipo de novela, es el inicio de la novela sentimental o la novela rosa escrita por mujeres. Cuidado, puede parecer novela meramente de consumo, que seguramente lo fue, pero he tenido el gusto en años anteriores de hacer incursiones y lecturas en este tipo de novelística, de lo que me di cuenta, y no solo yo, aquí tenemos por ejemplo Cristina Guzmán, ¿no? De Carmen de Caza, Cristina Guzmán, profesora de idiomas, es que aquí hay unos modelos de mujer, en estas novelas de peripecias amorosas, hay modelos de mujer que no podían ser los modelos reales de la posguerra, porque eran mujeres mucho más libres. En el caso de Cristina Guzmán, en concreto, en esta novela de Carmen de Caza, estamos hablando de una mujer con libertad económica, porque es profesora de idiomas, así se llama la novela. Y por lo tanto, ya se estaba bajo la superficie de esa novela rosa o de esa novela sentimental, ya se estaba digamos, preparando una sentimentalidad femenina que después vamos a ver claramente en la novelística de una Carmen Martín Gaite o de una Josefina Rodríguez o de una Ana María Matute. Otro ejemplo también de calidad es el de Concha Linares, quizá un poco más ramplona esta última, con esta obra, por ejemplo, Maridos de Coral. Bien, esto sería el relato anecdótico o evasivo donde lo que se está planteando es una intrascendencia social, es decir, la evasión de la más pura realidad, y en todo caso un alejamiento de la realidad de la posguerra, de la realidad del hambre, de la realidad de la exclusión, de la realidad de los encarcelamientos, etcétera. Todo eso claramente no aparecía en la novelística. El siguiente grupo de novelas, que casi las podemos reducir a una, pero que fue modelo para muchas otras, es el grupo de las novelas tremendistas. Y en concreto, la novela tremendista por excelencia es La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, una novela publicada en 1942 y escrita por el autor cuando era muy joven, probablemente más joven de lo que aquí aparece en esta foto. Ya pondremos fotos de Camilo José Cela más representativas para que le pongamos cara. Hay que decir que Camilo José Cela es uno de nuestros premios Nobel. Recibió el premio Nobel de Literatura en 1989, por lo tanto ya es el tercero de nuestros Nobel y probablemente el último que trabajaremos este año, ¿vale? Bueno, ¿qué es el tremendismo? A ver, el tremendismo es un realismo solo aparente, porque lo que hace el tremendismo es, con la herencia de El Esperpento, con la herencia de la España negra, esto sí lo ponéis entre comillas, que aparecía, por ejemplo, en la producción pictórica de Gutiérrez Solana. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿vale? La visita del obispo y el entierro de la sardina. Si cita Gutiérrez Solana no es una cita erudita sin más, sino es que es porque Gutiérrez Solana sin ningún género de dudas está por detrás de la producción literaria de de Camilo José Cela. No en vano, Camilo José Cela dedicó su discurso de ingreso en la Real Academia a la obra narrativa, porque también era narrador, del pintor Solana, Gutiérrez Solana. Eh, Bien, es mostrar lo peor, vamos a decirlo así, lo peor de nuestro país, ¿no? Es una especie de hiperrealismo deformante donde lo que se subraya es lo patológico, la normalidad humana, eh, una sucesión de horrores, todo como muy exagerado, y es por eso por lo que también es una especie de alejamiento de la realidad. ¿Por qué los porqués
no importan tanto como los qués. Y me explico. Los porqués de las causas de estas deformaciones, de estos crímenes, de esta truculencia, los porqués no aparecen, sino simplemente se subraya su efecto, vamos a decirlo así, tremendista. Es claramente un ejemplo más de la estética del expresionismo. Y en el caso de la familia de Pascual Duarte es también una mezcla entre eso, el expresionismo, que podíamos ver en un Valle Inclán o en un Gutiérrez Solana, mezclado con las técnicas epistolares, vamos a hacerlo así, o las técnicas narrativas que eh, Cela adquiere de la picaresca española y en concreto del Lazarillo de Tormes. La tercera novela de Camilo José Cela son las nuevas andanzas, es una especie de recreación del personaje de Lázaro de Tormes, las nuevas andanzas del Lazarillo de Tormes. El mejor ejemplo de esta sucesión de horrores lo tenemos en la misma novela. Es una novela que se lee muy bien aún hoy, tuvo muchísimo éxito, es la novela más traducida, la novela española más traducida en el extranjero después de El Quijote. Y esa sucesión de horrores lo podemos ver en unos ejemplos que leeremos en clase y alguno también que voy a leer aquí. Os cuento un poquito el argumento de la familia de Pascual Duarte. Bueno, Pascual es un gañán, es un campesino de un pueblo atrasadísimo que existe, que está a medio camino entre Almendralejo y Mérida, es decir, está a 11 kilómetros del sitio donde yo nací. Ese pueblo, que aquí lo veis en una imagen actual, es Torremejía. Bien, y Pascual Duarte escribe desde la cárcel donde va a ser ajusticiado, donde le van a aplicar la pena de muerte, el garrote vil, porque durante los sucesos revolucionarios del inicio de la guerra civil, pues se mató al conde de Torremejía, ¿no? Al conde de los Mejía. Eso, no obstante, no aparece en la novela, pero lo que sí aparece es una especie de confesión pública, exactamente igual que sucede en El Lazarillo de Tormes, donde Pascual Duarte hace una especie de selección, está escrita en primera persona, después de aparecer como una especie de manuscrito encontrado, etcétera, algo muy parecido a lo que sucede en el Lázaro de Tormes. Y Pascual, escribiendo en primera persona, selecciona de su vida aquellos momentos que más o menos van a explicar su condición de criminal. Mm, es curioso porque a medida que vas leyendo la obra, uno se da cuenta de que el malo, eh, por supuesto, es Pascual Duarte, pero no es más malo que las personas a las que finalmente termina matando. Hablo de las personas y no de los animales, que luego hablaremos, ¿no? La novela empieza así: yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer y, sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte. Si os fijáis, es un inicio muy parecido, es una especie de captatio benevolentia del receptor muy parecido al que sucedía en el Lazarillo. Pascual Duarte es un personaje que no soporta la crítica, incluso no soporta la crítica más inmediata, la crítica de, no sé, de una mirada, como la que puede ser la de un perro. Los primeros capítulos, creo que es en el primer capítulo ya, sí, en el capítulo 1 se narra una primera muerte, la muerte de su perra Chispa. Eh, Él está cazando, hay un momento en el que se para a fumar, decide levantarse e irse, la perra va a su lado, pero de repente decide que no, que va a estar un rato más sentado, y entonces observa cómo la perra lo mira y vuelve, y esto es muy propio de los perros, se vuelve a tumbar a su lado y lo mira con lo que él cree que es una mirada de reproche y de juicio.
La perra volvió a echarse frente a mí y volvió a mirarme. Ahora me di cuenta de que tenía la mirada de los confesores, escrutadora y fría, como dicen que es la de los linces. Un temblor recorrió todo mi cuerpo. Parecía como una corriente que forzaba por salirme por los brazos. El pitillo se me había apagado. La escopeta de un solo caño se dejaba acariciar lentamente entre mis piernas. La perra seguía mirándome fija, como si no me hubiera visto nunca, como si fuese a culparme de algo de un momento a otro, y su mirada me calentaba la sangre de las venas de tal manera que se veía llegar el momento en que tuviese que entregarme. Hacía calor, un calor espantoso, y mis ojos se entornaban dominados por el mirar, como un clavo, del animal. Cogí la escopeta y disparé. Volví a cargar y volví a disparar. La perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se extendía poco a poco por la tierra. Las cosas que le pasan a Pascual Duarte son varias y variopintas, en concreto muchas referidas a su familia, su primera mujer, su segunda mujer, su hermana Rosario, que se dedica a la prostitución, su madre, que más o menos también, cuando muere su padre, también se dedica a ir con unos y con otros. Su madre, no hago spoiler, finalmente también va a ser muerta, va a ser asesinada a manos de Pascual Duarte. Y hay también un, un, ejemplo que yo creo que emparenta de manera directa eh, la familia Pascual Duarte con alguna de las obras de Valle Inclán, en concreto con Divinas Palabras. Mm, Bien avanzada a su edad, tiene otro hermano, un hermano que nace incapacitado, que nace, que es una especie de mueble, que no sabe andar, que no puede andar, que se va arrastrando, que va siempre arrastrándose, que come de lo que le tiran, un baldado, en palabras de Valle Inclán, ¿no? Eh, y lo que sucede con este baldado son cosas muy parecidas a las que vemos en el tirano, perdón, sí, en Tirano Banderas también, pero sobre todo en Divinas Palabras de Valle. Fijaos, leo. Teniendo la criatura 4 años, la suerte se volvió tan de su contra que sin haberlo buscado ni deseado, sin a nadie haber molestado y sin haber tentado a Dios, un guarro, un cerdo, así se les llama así en mi tierra, un guarro, con perdón, le comió las 2 orejas. Don Raimundo el boticario le puso unos polvos amarillitos de soroformo y tanta dolor daba al verlo amarillado y sin orejas que todas las vecinas, por llevarle consuelo, le llevaban las más un tejeringo los domingos, otras unas almendras, otras unas aceitunas en aceite, un poco de chorizo, etc. En un momento después, este crío eh, muerde sin querer o incomoda sin querer, le muerde, sí, al actual amante de su madre, al señor Rafael, y ocurre lo siguiente. Me acuerdo que un día, era un domingo, en una de esas temblequeras, tanto espanto llevaba y tanta rabia dentro, que en su ida, la de Mario, le dio por atacar, Dios sabría por qué, al señor Rafael, que en casa estaba porque desde la muerte de mi padre, por ella entraba y salía como por terreno conquistado. No se le ocurriera peor cosa al pobre que morderle en una pierna al viejo, y nunca lo hubiera hecho, porque éste con la otra pierna le arreó tal patada en una de las cicatrices de las orejas, que lo dejó como muerto y sin sentido, manándole una agüilla de las heridas, que me dio por pensar que agotara la sangre. El vejete se reía como si hubiera hecho una hazaña. La madre también se reía. La criatura se quedó tirada todo lo larga que era, y mi madre no lo cogía y se reía haciéndole el coro al señor Rafael, etcétera. Pero una vez que el señor Rafael se va, sucede lo siguiente. Cuando volvimos hasta la casa, pasadas 2 horas, el señor Rafael se despedía. Mario seguía tirado en el mismo sitio donde lo dejé, gimiendo por lo bajo, con la boca en la tierra y con la cicatriz más morada y miserable que comí con Cuaresma. Mi hermana, que creía que iba a armar el zafarrancho, lo levantó del suelo por ponerlo recostado en la artesa. Aquel día me pareció más hermosa que nunca,
con su traje de color azul, como el del cielo y sus aires de madre montaraz. Ella, que ni lo fuera y ni lo haría. La madre, una vez que se va el señor Rafael, recogió a Mario, lo acunó en el regazo y le estuvo lamiendo la herida toda la noche como una perra parida a los cachorros. Bueno, ya podéis ver un poco cuál es el ambiente de truculencia, ¿no? Y de feísmo exagerado y por lo tanto alejado de la realidad que podemos ver en la familia de Pascual Duarte. Dos cosas hay que decir y que creo que emparejan de nuevo a Cela con lo mejor de nuestra narrativa. Lo primero es el uso del lenguaje, un lenguaje súper medido, muy medido, eh, que recupera, y hemos visto algún ejemplo ahora, recupera mucho de la lengua popular, cosa que también hacía Valle Inclán. Eso es herencia directa de Valle Inclán y, por cierto, lo va a usar Cela durante toda su producción novelística. Lo veremos también en La Colmena. Por un lado el lenguaje y por otro lado el humorismo. Esta exageración es propia de un cínico, vamos a decirlo así, y Cela lo era. Un lírico también, pero un cínico. Y por lo tanto, creo que es muestra evidente de una grandísima ironía, no exenta de humor. Aquí, aunque solo sea por la exageración, por lo gore, vamos a decirlo así, lo gore es claramente humorístico por la exageración. Y por último, hay que hablar del otro ejemplo extrañísimo, que es el de Nada, de Carmen Laforet. Digo extraño porque aparece en un momento donde no había novelas de este calado y encima porque se debe a una muchacha de apenas 22 años. La novela fue escrita durante el periodo de los cursos de la universidad, ¿no? Carmen Laforet, aunque nace en Barcelona, se cría en las Islas Canarias, no recuerdo si en La Palma, creo que en La Palma, y viaja sola a, a Barcelona, donde vive con unos parientes, y es allí donde el patio de la universidad y bueno, en los ratos libres iba escribiendo, la gente le preguntaba, ¿qué escribes, Carmen? Y ella decía, no, nada, ¿no? Y así es como finalmente se llamó la novela. Bien, esta novela fue enviada al primer premio Nadal, premio que todavía se sigue dando el día 6 de enero de cada año y por lo tanto recoge novelas escritas en el año anterior. Ganó, sorpresivamente ganó, y ganó a una novela de César González Ruano, el que hemos citado antes con Manuel de Montparnasse. Bien, ¿qué es esta novela? ¿Qué es Nada? Que es prácticamente la única novela que se cita de la autora, aunque tiene bastante más recorrido, o tuvo bastante más recorrido como escritora. Bien, Nada es en gran parte una historia autobiográfica de una muchacha de provincias, Andrea, que va a Madrid, perdón, a Barcelona, perdón, a la casa Aribau, perdón, a la calle Aribau de Barcelona, a vivir con unos parientes para estudiar filosofía y letras en los primeros cursos de filosofía y letras en Barcelona. ¿Y qué es lo que se encuentra allí? Ella va con muchas expectativas y lo que se encuentra es a una familia burguesa vencida y erosionadísima por las consecuencias de la guerra civil. Allí se encuentra con sus tíos, con su tía Gloria, perdón, con su tía Angustias, que la tenemos aquí. Estos son escenas de una película que no está mal, de Edgar Neville, al cual ya hemos citado al hablar de la comedia, de la, sí, del teatro cómico. Bueno, excelente director de cine también y guionista. Su tía Angustias, con su tío Juan, con su tío Román, con la mujer de su tío Juan, que se llama Gloria, en una casa empobrecida por la guerra, una casa oscura,
que la casa es casi casi como una especie de metáfora de las almas de la gente que la habita, ¿no? Y esto es lo que cuenta la novela, es decir, los tejemanejes de una familia y cómo también está escrita en primera persona, cómo Andrea va enfrentándose a un mundo nuevo, al mundo, vamos a decirlo así, de los adultos, y al mundo de la realidad, ella que llegaba con una maleta llena de sueños, en realidad una maleta llena de libros, pero desde luego con una mente llena de ilusiones por conocer gente y por vivir experiencias edificantes. Eh, Eso desde luego no lo consigue con su familia, aunque sí que lo consigue en parte con el ambiente universitario, es decir, con sus compañeros de universidad. Allí entabla una relación estrecha con un chico, pero sobre todo con una chica que se llama Ena y con su novio. Ena es de familia mucho más acomodada. Y bueno, hay una serie de peripecias de tipo familiar y de tipo sentimental. eh, un poco, mirado ahora, un poco folletinescas, pero lo más importante es que todo está narrado con una sentimentalidad nueva, con una nueva sentimentalidad quizá mm, eh, que recoge el ambiente existencialista que se estaba dando, por ejemplo, en Francia, ¿no? Esa idea del nihilismo, ¿no? Que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del sentido de la existencia, del sentido de la vida. No estoy diciendo que sea la novela francesa una influencia directa. Lo que sí estoy queriendo decir en palabras de Faulkner es que había ese polen de ideas en el aire y que coincide en bastantes novelísticas de distintos países una sentimentalidad parecida, ¿no? De acabamiento, de angustia vital. La angustia vital es un sintagma muy repetido una y otra vez en la época, ¿no? Hay finalmente, bueno, hay un suicidio final de uno de los dos hermanos de Román y finalmente eh, Andrea decide irse a Madrid con su amiga Ena y empezar allí una nueva vida, olvidándose por completo de lo que ha vivido en la calle de Aribau de Barcelona, confesando ella misma que en realidad no se lleva nada, pero lo que sí que se lleva es un aprendizaje de lo que es el mundo de los adultos, ¿no? Un aprendizaje de lo que son las emociones propias, de lo que son las emociones ajenas, en concreto de lo que son las emociones masculinas, pero todo mirado desde un punto de vista muy femenino. En realidad, se tiene que decir así, Carmen Laforet es la primera, si podemos hablar de eso, de género de géneros, ¿vale? Es la primera novelista claramente femenina, con un enfoque claramente femenino de la novelística contemporánea española. Para terminar, voy a leer simplemente, porque en clase leeremos algún fragmento que tenemos seleccionado, pero voy a leer un fragmento para que veáis el cambio que existe en esta novela y que es muy importante también, y lo será también en los 50, entre el interior agónico, el interior oscuro, casi gótico. En la película de Gardner Neville se subraya también ese enfoque de los claroscuros muy expresionistas, ¿no? Muy en la línea de, por ejemplo, el Poe de la caída de la casa User. Y eso se ve, ese contraste entre el exterior ilusionante, ¿no? De una gran ciudad con el interior desilusionante de esta familia absolutamente desestructurada, donde todos se odian, donde están todo el día eh, machacándose unos a otros, donde finalmente uno de ellos se suicida, donde hay líos entre la mujer de un hermano con el otro hermano, en fin, todo este rollo, donde hay una vieja eh, eh, mm, trotaconventos, bueno, trotaconventos no, meapilas muy religiosa, que quiere controlar a Andrea desde el primer momento hasta que llega un momento en el que después de una bronca con la familia pues se mete a monja, se va a un convento y por lo tanto ahí Andrea recibe un poquito más de libertad. Bien, para que se vea este contraste entre el mundo exterior ilusionante
y el interior desilusionante, leo el final de uno de los primeros capítulos, en concreto creo el final del primer capítulo. Por fin se ha quedado sola Andrea después de llegar allí, ha llegado tarde porque había perdido un tren y entonces pues ve a la familia recién levantada o levantada, que nadie la está esperando en la estación, todo un puto desastre, ¿no? Y una vez que consigue quedarse sola para acostarse, dice, sentí que me ahogaba y trepé en peligroso alpinismo sobre el respaldo de un sillón para abrir una puerta que aparecía entre cortinas de terciopelo y polvo. Pude lograr mi intento en la medida que los muebles lo permitían. La casa está absolutamente desordenada, ¿no? Como si se hubiera pasado una guerra por allí, que en realidad es lo que ha sucedido, ¿no? Pude lograr mi intento en la medida que los muebles lo permitían y vi que comunicaba con una de esas galerías abiertas que dan tanta luz a las casas barcelonesas. Se refiere a galerías abiertas, se refiere a las... Ay, aquí ¿cómo se llaman? Esos balcones cerrados, ¿no? En Jaca hay unos cuantos. Tres estrellas temblaban en la suave negrura de arriba y al verlas tuve unas ganas súbitas de llorar, como si viera amigos antiguos bruscamente recobrados. Aquel iluminado palpitar de las estrellas me trajo en tropel toda mi ilusión a través de Barcelona, hasta el momento de entrar en este ambiente de gentes y de muebles endiablados. Tenía miedo de meterme en aquella cama parecida a un ataúd. Creo que estuve temblando de indefinibles terrores cuando apagué la vela. Em, Una de las cosas que se ha señalado también de la novela es la absoluta maestría lingüística, ¿vale? Está escrita con una aparente sencillez, pero la estructura está perfectamente cerrada. Bueno, aunque hay algún que otro porqué que no se explica o que no se subraya, y desde luego la novela también tiene un final lo suficientemente abierto como para que pueda ser considerada como una novela en sí misma muy moderna. Digo esto porque en cursos anteriores es una novela que, por mi manera de contarlo o por lo que sea, y porque suele estar en muchas casas, porque es una novela que se ha leído mucho en este país y suele estar en casa, incluso antes se leía en los bachilleratos antiguos, pues es una novela que, bueno, algún que otro alumno de cursos anteriores se ha animado a leer y que me consta que es una novela que ha gustado mucho. Bueno, pues con esto creo que en nada, en poco más de 30 minutos, y es más que suficiente, terminamos el primer tema y enseguida iremos haciendo los siguientes. Bye bye.